Bueno, por el frente todavía. Pero me refiero aquí a la plataforma. Estoy contento de estar acá hoy. Me alegra que estén ustedes aquí hoy. Feliz de verles y de ver a algunos por ahí sonrientes. Hermanos, son las 12 y 12 minutos. Díganme qué hora debo terminar. Vamos a pedirle al hermano a la 1, a las 2, a las 3. ¿A qué horas? Sí, a la 1, a las 2, a las 3. ¿A qué horas, de verdad? Está bien. Está bien. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Está bien? ¿Cómo les parece que esta mañana, cuando iba saliendo de la casa, encontré ahí en el alero que hay un montón de cajas? Y pero estas cajas, adivina qué son las cajas. Llegaron un pedido de 1000 libros que se llama Matrimonios Bienaventurados, escritos por el hermano pastor Oscar Miguel Sánchez, su servidor. Y qué bueno que llegaron. Tenían que haber llegado hace como un mes para una campaña de familia que tuvimos en la iglesia de Colbert, pero se demoraron porque venían desde el país lejano, y con todas esas tarifas que ponen ahora y que no se sabe cuánto es, y con la arancel y todo lo demás, pues se demoraron y apenas llegaron a darme feliz sábado esta mañana. Entonces, aprovechando esa oportunidad, traje 2 libros para regalar hoy aquí a la iglesia. Amén. Y le voy a regalar el primero a alguien que ya se lo había prometido, así que lo prometido, dicen por ahí en el país, lo prometido es deuda. Entonces se lo voy a regalar a Fabi y a Jorgen. Matrimonios Bienaventurados, un libro muy maravilloso. A la orden. Y vamos a ver si le puedo regalar este otro libro a una pareja de esposos o de novios. A ver, yo quiero levanten su mano los que son casados y están aquí los dos juntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parejas. Ok, ahora ¿cuántos son novios y están aquí juntitos? ¿No? Novios. El novio. Sí, yo sé que no hay novio. Bueno, parece que no hay novios, solamente hay parejas. Voy a regalarle este libro a una pareja. Mira lo que dice el libro atrás. ¿Qué pasaría si descubrieras que las palabras más revolucionarias jamás pronunciadas, ¿saben cuáles eran las palabras jamás pronunciadas que eran las más revolucionarias de todas? Pues que el Señor Jesús, cuando tenía 12 años de edad, se dio cuenta que Él era el Mesías. Es cuando se enteró. Antes de eso andaba creciendo en gracia y en sabiduría para con los hombres. Pero cuando tenía 12 años tuvo una revelación en el templo y es cuando se dio cuenta, óyeme, pero mi mamá es virgen. Nací en el tiempo de Antonio y en el tiempo de Herodes. Y si yo soy el Mesías, óyeme, pero ¿qué le voy a decir yo a la gente ahora? Se fue y por 18 años empezó a preparar un sermón, el que iba a presentar cuando llegara frente al pueblo. Y ese sermón fue las bienaventuranzas, que no son perlas de sabiduría aisladas, sino que son unos pasos uno tras otro para llegar a alcanzar la salvación. Y el carácter de Cristo, obviamente, y después la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si descubrieras que las palabras más revolucionarias jamás pronunciadas no eran solo hermosos ideales, sino un mapa preciso hacia la transformación más profunda que tu matrimonio puede experimentar? Entonces, este es un libro que nos muestra paso por paso cómo los esposos o los novios pueden empezar a crecer aguantándose el uno al otro, aceptándose como son y demostrar el carácter de Cristo en su corazón. Le voy a regalar este libro a la pareja que se considere que son amigos míos. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que son mis amigos? A ver, ok, les voy a dar chances. El que me diga más cosas sobre mí, a ver, cuéntame. Empecemos. Colombiano, ¿ah? ¿Qué más? De Capitanejo, ¿qué más? No, pues yo no soy mi mamá, era de Capitanejo. Es pastor. Tesoro de la conferencia. Aquí Pastor, mi esposa se llama Melissa. Mi esposa El primer hispano en la conferencia de Idaho. El primero no era el segundo. Oh, el segundo. No, el tercero. No, pero como Muy bien, tercero. muy bien, vamos a hacer esto.
Alguien que se ponga de pie y me diga el nombre completo mío, de mi esposa, de mis 2 hijos. ¿Alguien? No. Ninguno se atreve, ¿verdad? Porque no nos los ha dicho el nombre de sus hijos, pastor. No sé. Que alguien que me diga la fecha de cumpleaños mía. ¿Tampoco? Tampoco nos los ha dicho. ¿No? A ver, hermano Salvador. Perfecto, aquí estamos. Estamos de cumpleaños hoy, hermanos. El Señor nos bendiga. Está bien, hermanos. Muchas gracias. Vamos ahora sí a sermón, ¿les parece? Porque no quiero, hermanos, que piensen que vine aquí a vender libros. No, para nada. Ya están todos vendidos. Así de que si lo quieren, tienen que esperar a que venga la próxima. Les invito para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, invocamos la presencia del Espíritu Santo en esta hora para la lectura de las Escrituras. En Jesús. Amén. Cometí un error durante la semana y le mandé el mensaje de texto al pastor del sermón que había predicado en otra iglesia y no era el de hoy. Y entonces en el programa dice la perfección cristiana, creo. Y resulta que copié y pegué el que no era. El sermón de hoy es la oración como participación en la victoria de Dios. ¿Saben, hermanos, que la oración existe por algún motivo? ¿Por qué motivo existe la oración? ¿Por qué nosotros oramos? Para comunicarnos con Dios. Para comunicarnos con Dios. ¿Por qué no podemos hablar con Dios cara a cara? Por el pecado. ¿Por qué más? Por una separación que hubo, ¿verdad? Entonces fíjense, mis hermanos, que cuando nosotros decimos oremos o inclinemos el rostro para orar, simplemente con anunciar, decir vamos a orar, ya estamos reconociendo muchas cosas. Por ejemplo, estamos reconociendo que Dios existe, ¿sí o no? Que si voy a orar, ya estoy reconociendo que Dios existe, ¿verdad? No solamente que Dios existe, sino que me escucha, ¿verdad? Adicionalmente, estoy dando por sentado que algo pasó en el pasado que causó una separación entre Dios y yo, y por lo tanto necesito utilizar el mecanismo de la oración para poder comunicarme con Él. Porque antiguamente, ¿cómo se comunicaba Adán y Eva con Dios? Recién que salieron de las manos del Creador, ¿cómo se comunicaban? Cara a cara. Pero ocurrió esa separación y el pecado entonces trajo esas separaciones terribles. Pero cuando yo hablo con Dios, cuando digo oremos, estoy no solamente reconociendo que Dios existe, que me escucha, sino también estoy reconociendo que algo pasó en el pasado que impide que me pueda comunicar con Él y por lo tanto oro. Pero también estoy dando por sentado que Dios entiende mi lenguaje. Y la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo el que traduce mis pensamientos para que lleguen al Señor como deben ser. ¿Estamos o no estamos? Que yo le oro a Dios el Padre, pero que le oro en el nombre de Jesús. Entonces, nada más con decir oremos, ya estoy predicando que Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace la obra en mi corazón. Es decir, solamente con decir oremos, ya estoy predicando el Evangelio. Ya estoy predicando el Evangelio nada más con decir oremos. Y ni siquiera hemos empezado a orar todavía. ¿Ven las implicaciones que a veces uno da por sentado muchas de estas presuposiciones cuando uno dice oremos y uno ni siquiera se da cuenta de la profundidad cuando uno dice oremos? Ahora, esta separación que hubo entre Dios y el hombre causó en nosotros una separación muy terrible. 4 en particular. La primera es la separación de mi corazón con el corazón de Dios. ¿Estamos o no estamos? El pecado causó en mí esa gran separación entre Dios y yo. Pero también causó otra separación. ¿Cuál sería otra separación? La separación entre
Ya dijimos la primera, entre Dios y yo. ¿Cuál sería la segunda? Son 4. La segunda, la separación entre mis semejantes, con mis semejantes. Separación. ¿No les ha pasado que encuentran ustedes bastantes conflictos entre las personas entre sí? Dicen por ahí que uno tiene amigos, pero cuando se van a vivir con uno se vuelven enemigos. ¿Han escuchado eso? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? A ningún ser humano le gusta que le contradigan. En el primer momento en que usted le contradice algo a alguien, ya esa persona ya no me gusta más. Ya no me gusta. Porque todos los seres humanos, por naturaleza, queremos tener todo bajo nuestro control, tener siempre la razón, y no nos hemos podido liberar de la necesidad de siempre tener la razón. Y así estemos equivocados, siempre tenemos que hablar y decir porque nos gusta tener todo bajo control. Y eso causa separación con mis otros semejantes. Pero hay otra separación que también el pecado causó: separación con Dios, separación con mis semejantes, pero también separación con el medio ambiente. ¿Separación con qué? Con el medio ambiente. Váyase usted a caminar descalzo en la playa del río, a pescar. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa con la planta de los pies? No solo se quema, sino que también no sé cómo le dicen aquí, todo eso. Tiene problemas con el pie, pero la naturaleza. Recuerdo cuando estaba jovencito trabajando en el campo, sembrando, y de noche a la 1 de la mañana con una antorcha encendida, ¿verdad? Con la CPM quemado y el compañero al otro lado y el señor del tractor iba en un lado mirando, porque de noche está todo oscuro, mirando la otra antorcha para trabajar en el tractor, arando, sembrando o tirando nutrientes a la tierra. Y llega allá, da la vuelta y se tiene que ir viendo mi antorcha, ¿verdad? Y mientras iba y venía se demoraba como 40 minutos. Y entonces yo ponía la antorcha, era la 1 de la mañana, yo me iba allá al ladito a dormir. Cuando el tractor venía cercano, si yo no me alcanzaba a despertar, pues tronaba esa corneta que suena duro. Y entonces pues vino un tigrillo y me agarró del cabello y me jaló y yo al medio dormir, no sabía qué era, pensé que era el tractorista que estaba haciendo una broma. Y era un tigrillo, hermanos, ahí jalando el cabello. Y no se soltaba. Un tigrillo como un pana, ¿cómo le dicen aquí? Eso no existe por acá, ¿verdad? Un tigrillo, como un gato montés que come carne humana. Y entonces un tigrillo. Un puma le dicen en mi país. Mountain lion, ok. Y entonces me tocó sacar del bolsillo una navaja y cortarme el cabello. En ese tiempo tenía cabello largo, bonito, ¿verdad? Ahora ya no. Y una desconexión con la naturaleza. El medio ambiente se lo come a uno. Si uno se va a la selva, los mosquitos no lo dejan, etc. Pero también hubo otra desconexión grande, y es la desconexión. Entonces, dijimos que eran 4. ¿Cuál es la primera desconexión? Entre el corazón de Dios y el corazón nuestro. La segunda es una desconexión con nuestros semejantes. La tercera es una desconexión con el medio ambiente, con la tierra que nos rodea. Pero la cuarta dimensión es una desconexión de mi mente con mi mente. Me desconecto con la manera como debo pensar correctamente y termino volviéndome loco, sufriendo de psicosis, sufriendo de muchísimos problemas mentales que pueden ocurrir, como por ejemplo la depresión o esa necesidad de no prestar atención. Y si alguna vez me obligan a prestar atención, me quedo dormido. ¿Sí han conocido personas así? Mi mamá sufría de ese déficit de atención, se llama. ¿No han visto esas personas que uno les está hablando y si pasa de 1 minuto ya se descuidan y miran por otro lado? Y ya están haciendo de todo menos prestar atención. Pero cuando uno les pregunta algo, son los primeros que levantan la mano a contestar, ¿no? Y estas personas, cuando empiezan a hablar,
piensan que cuando terminan la frase han llegado a la respuesta, que todavía no han entendido bien la pregunta. Eso es una desconexión de la mente con la mente divina, causada por el pecado, porque hace que uno no pueda realmente analizar, comprender lo que ocurre. Le cuesta el trabajo prestar atención. Y los celulares hoy en día han causado un problema terrible porque han aumentado esa capacidad de distraernos. No nos gusta quedarnos en silencio. Hay un versículo en la Biblia que dice: estar quietos y entender quién es Dios. Pero no nos quedamos quietos. Si nos toca quedarnos quietos en algún momento, lo primero que hacemos es mirar el celular, a ver quién escribió. Pero, ¿qué pasa con esos días aquellos cuando no teníamos ninguna de estas distracciones y nos quedábamos concentrados en lo que estaba pasando? En la conferencia trabajaba una hermana en la contaduría, que su esposo era conductor de tractocamión. Y estos camiones de 18, le llaman de 18 ruedas, ¿verdad? Van por la vía, por todo el país, llevando el progreso por todos lados. Y un día le pregunté al hermano, bueno, ¿y qué hace usted cuando va manejando? ¿Qué sermones escucha? ¿No? Porque cuando yo voy viajando pongo ahí sermones y termina uno y sigue el otro y el otro, y como 18 sermones de aquí a que llegue a uno a Denver o lo que sea, se escucha un montón, ¿verdad? Por YouTube, ahí uno tras del otro, o música o lo que sea, y sale y dice el hermano, ¿cómo se le ocurre música? ¿De qué está hablando usted? Jóvenes de esta generación, me siento joven, en mí de 60 años, y resulta que dice, yo escucho el motor de mi camión, porque así sé cómo está el aceite, así sé si se está calentando, si está bien, si está normal, si tengo que cambiar el cambio. Tengo que estar pendiente de todo lo que está pasando, tengo que saber la máquina. Yo me puse a pensar, uy, ¿cómo así? Hace como un año, hermano, hace como un año y medio, iba viajando de aquí de Boise para Denver llevando a mi hija, y decidimos irnos por Salt Lake City para seguir por todo Utah y subir luego a los Rocky Mountains y llegar a Denver por el sur. Pero cuando estábamos en Salt Lake City nos arrepentimos y dicen, no, ¿cómo lo vamos a seguir por allá si son casi 2 horas y media más y como 700 millas más? No, vamos a devolvernos. Y entonces subimos hasta Park City para luego bajar a Evanston. Cuando estábamos en esa bajada así, iba con mi hija, pusimos la música. ¿Se acuerdan de ese señor que tenía una iglesia por allá, un hermano hispano que se llamaba Jesús Adrián Romero? Sí, ¿se acuerdan? Y pusimos esa canción a todo volumen ahí en ese carro, claro, uno en el freeway, nadie lo está escuchando, ¿verdad? Se puede dar el gusto de poner la música. Y a mí se me olvidó, yo le había puesto al carro cruise control, lo había puesto a una velocidad de 75, que es el límite. Pero cuando empezó la bajada, a mí se me olvidó cambiar el cruise control para el descend, ¿cómo se dice? El descenso. Y entonces el carro iba frenando con el motor. Y iba con la hija cantando y nosotros a pulmón, ¿verdad? A todo pulmón cantando ahí. Pero no les voy a decir qué canción porque si no, no me dejan volver a predicar. A propósito, no mentira, sí lo puedo decir porque no están no mentiras. Y entonces, cuando siento yo que el carro medio se frenó y luego se soltó y la aguja estaba en rojo, una agujita y un botoncito amarillo que tiene un motor pintado, estaba haciendo así, pues que llegó a 7000 revoluciones tratando de sostener el carro a menos de la velocidad en una bajada así, y se reventó el motor. Por no estar prestando atención a la vía, al sonido, por estar desconectado de lo que iba haciendo y por estar conectado con un canto, distraído. Menos mal, hermanos, que la garantía del carro lo cubrió. Me cambiaron el motor, ahora tengo un carro viejo con motor nuevo. Pues la garantía del fabricante cambió el motor, me puso un motor nuevo. Pero claro,
tuvimos que sufrir, que tener que pagar una grúa, que bueno, llegar como sea al lugar y luego conseguir un carro rentado y de todo. Perder el viaje, esperar hasta que el carro esté listo, etc. Nosotros como seres humanos a veces no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos. Nos cuesta escucharnos a nosotros mismos. Nos da miedo escucharnos a nosotros mismos de tal manera que buscamos distractores. Nos metemos a Facebook, nos metemos a Instagram, nos metemos a YouTube, nos metemos a cualquier otra cosa. Porque no somos capaces de quedarnos quietitos, callados, escuchándonos a nosotros mismos. De pronto nos da miedo preguntarnos, bueno, ¿cuál era el sueño que tenía cuando era niño? Y ahora que tengo 50, ¿cómo me está yendo? Y de pronto no me está yendo bien y no quiero pensar en eso, entonces me distraigo escuchando por allá a cualquier youtuber, ahora que se las da de sabio y nos dice cómo arreglar la vida en 5 minutos, en 5 pasos. ¿Sí, sí lo han visto? Pues hermanos, el pecado causó este tipo de desconexiones, estas 4 desconexiones. Pero yo quiero, antes de irnos hoy a almorzar, porque ya tengo hambre, quiero que miremos un mecanismo que Dios nos dejó, que nos ayuda a conectar otra vez con el Señor. ¿Saben cuál mecanismo es ese? Es el mecanismo de la oración, porque la oración nos transforma para recibir a Dios. Hay un versículo en las Sagradas Escrituras que está en Isaías 59:2. ¿Saben qué es Isaías 59:2? Que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué dice Isaías 59:2? Nuestras iniquidades, es decir, el pecado, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos impide oír a Dios. Pero miremos algo que dice el libro del Camino a Cristo en la página 93. A ver si alguien lo puede alcanzar a ver. Dice, orar es el acto de ¿qué? De abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos ¿para qué? Para recibirle. Y hay otro texto que está en el mensaje para los jóvenes en la página 247 y 248, que es la siguiente diapositiva. Mira lo que dice: la oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder. La siguiente diapositiva para los hermanos le dicen que no se distraigan. El secreto del poder espiritual no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente. Espasmódicamente significa solamente para dormir, para acostarse a dormir, por la comida, cuando va a salir, cuando va a entrar, y ya, eso es espasmódicamente. Solamente haga esas oraciones y la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Qué interesante. ¿Cómo es que dice ella? El aliento, ¿verdad? Me gusta más en inglés, que dice the breath. Prayer is the breath of the soul. La oración es el aliento del alma. ¿Qué es el aliento? Díganme, ¿qué es el aliento? ¿Han escuchado hablar a alguien que dice, oye, esa persona tiene mal aliento, ¿verdad? ¿Qué es el aliento? Díganme, ¿qué es el aliento? La respiración. Es la respiración. En este contexto tradujeron breath como la respiración, el aliento. ¿Qué tal si nosotros respiramos nada más por 5 minutos cuando nos despertamos? Dejamos de respirar y luego al mediodía en el descanso respiramos otros 10 minutos y luego dejamos de respirar y luego en la noche volvemos a respirar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Nos morimos. Pues nos morimos. Deje de respirar y ahora por algo dijo el apóstol
Pablo a los filipenses y a los colosenses, orad sin qué, sin cesar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira qué es lo que pasa. Nosotros utilizamos la oración, como dice el pastor Alejandro, no Rubén, sino Alejandro Bullón, utilizamos la oración como en caso de emergencia rompa el vidrio. ¿Han escuchado eso? ¿Alguna vez lo han visto en algún lugar? En caso de emergencia rompa el vidrio. ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde? Al lado del botiquín, del extinguidor, ¿verdad? Del hacha. Cuando un edificio entra en el fuego, ahí dice, en caso de emergencia rompa el vidrio, se rompe el vidrio, se saca el hacha, y cuando el hacha se rompe la pared, o se arranca el extinguidor, o en un bus de transporte de personas, ¿verdad? Un camión, ¿verdad? Hay una cajita con un martillo, dice en caso de emergencia rompe el vidrio, saca el martillo, rompe el vidrio, ¿verdad? Que es un vidrio templado fuerte, y entonces la gente puede escapar por ahí del accidente del bus en llamas, ¿verdad? Nosotros utilizamos muchas veces como humanos la oración como en caso de emergencia rompe el vidrio, y oramos cuando tenemos la necesidad. Pero ¿no dice la Biblia que debemos orar al Señor sin cesar y todos los días? A ver, vamos a hablar de lo siguiente. Cuando nosotros oramos, ¿qué hacemos? Esta mañana han orado aquí como 7 veces ya. Uno de los problemas que tengo yo con la liturgia de nuestra iglesia, pues no voy a hablar de eso, ¿no? Pero cada persona que toma el micrófono desde que llega uno hasta que se va es a dar un sermón. Y la mente de uno, ¿cómo hace uno? Yo me siento ya a escuchar, ¿le hago caso al primero o al segundo o al tercero? Todo el mundo tiene un mensaje que decir. Y vienen a cantar un especial, y antes de cantar, dicen que van a cantar, y en vez de cantar empiezan a dar un sermón. El Señor me inspiró a este himno porque mi mamá y mi papá y mi abuelita. Y entonces la mente acumule sermones y enseñanzas. Y el maestro de escuela sabática quiere que dé 1 hora y media para seguir hablando. Y si uno no le pone el micro, ¿cómo se dice? El timer, siguen hablando ahí 3 horas algunos, ¿no? Por eso quieren ser maestros, ¿no? Y qué bueno que ya están implementando lo que la Asociación General votó en esta iglesia. La Asociación General votó en el año 2000 en Ottawa, en Toronto, en el Congreso de la Asociación General, que la clase de escuela sabática se debe hacer en cada clase. El programa de la escuela sabática es cada clase y tiene 4 componentes. Uno de esos componentes es el estudio de la Biblia, pero los otros 3 los hemos descuidado, porque nos cuesta trabajo preparar un programa, ¿verdad? Donde haya todos los 4 componentes. Es más fácil no preparar nada y nada más estar así, hablar ahí por media hora y dar la lección y ya. Eso es lo más fácil, ¿verdad? En vez de hacer realmente lo que hay que hacer, es cohesionarse como un grupo pequeño, ¿verdad? Y saludarnos y saber quién comió, quién no, cómo estamos, sin ser chismosos. Y el hermano White dice que la escuela sabática es el motor que mueve la iglesia. Y cada maestro de escuela sabática es un mini pastor que sabe dónde vive cada miembro de su clase, sabe cómo están, cómo no están, quién vino, quién no vino ese día. Muchas gracias, mi querido hermano José Redondo Cuadrados, por yeah. Muchas gracias. Y entonces, qué bueno que nosotros entendamos que cuando oramos al Señor, no es un monólogo espiritual lo que tenemos que hacer. ¿Saben que algunas veces nosotros oramos de la siguiente manera? Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Algunas personas dicen, querido Dios. Otras dicen, especialmente a los niños, que no les enseñan cómo es, y entonces les dicen, querido Jesús, pero se les olvida que se debe orar a Dios el Padre. Entonces le enseñamos a los niños, Papito Jesús. No importa cómo, pero decimos empezamos la oración, Padre nuestro, está en los cielos, y luego empezamos y decimos un montón de pedidos que tenemos, ¿verdad? Y le pido, Señor, que por favor me ayude, que tengo un problema, y empezamos a contarle todos nuestros requests, o sea, todos nuestros pedidos.
Y por allá se nos olvida que los pedidos y empezamos a darle alabanzas. Gracias por el día, gracias por esto otro, gracias por lo demás. Y luego de repente decimos en el nombre de Jesús o en tu nombre, y luego ¿qué decimos? Amén. Y enseguida ¿qué hacemos? Los que se arrodillan y tienen respeto de orar arrodillados se levantan. Los que no, algunos se quedan dormidos, ¿no? Cuando están, algunos oran en la cama. Yo conozco uno, me he quedado dormido como 3 veces. Y entonces dice uno amén y se va uno a hacer su negocio como si a mí va a hacer, como si nada más pasara. Y entonces ocurre que eso es hablar con Dios como con un amigo, ¿sí o no? ¿Es hablar como con un amigo? ¿Qué tal que yo llamara a mis amigos? Vamos a suponer, vamos a decir aquí, yo llamo a Jordan, ¿verdad? Digo, ay Jordan, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y tal cosa, y empiezo a hablar, ¿verdad? Gracias por escucharme, gracias por contestar la llamada telefónica, hombre, qué bueno que siempre está pendiente cuando le mando mensajes, me contesta. Quiero pedirte si por favor me voy a prestar $10,000 y es que quiero que por favor me los consignen, tal cosa, y espero que todo esté bien con sus hijos. Óyeme, y en el nombre, se lo pido en el nombre de tu papá, que es de Argentina, ¿verdad? Y él me prometió que me llamaba mía. Gracias, nos vemos, chao. ¿Qué cree que el hermano Jordan va a pensar? Está loco. Está loco. Ni siquiera esperó a que yo le dijera estoy bien, gracias, o estoy en una reunión, no puedo hablar, no le di ni chance. ¿Qué tal hablando nosotros con Dios así? Ahora llegan otros por allá, otros hermanos de otra iglesia que no quiero decir cuál. Empiezan y pasan la gente a la plataforma y empiezan: en el nombre de Jesús declaro que estás sano. Yo como humano declarando, y Dios llama las cosas que no son como si fueran, eres millonario. Y luego, Dios del cielo, tú eres mi esclavo, yo soy tu amo y te obligo a que lo sanes. Y también te obligo a que cuide mi casa mientras me voy y que proteja el viaje, porque vamos a salir, y te obligo a que nos protejan en el viaje, en el nombre de Jesús. Y dándole órdenes a Dios, como si nosotros fuéramos el amo o la ama, y Dios tiene que hacer lo que uno le pida, porque Él prometió que lo que le pidan, entre 2 o 3 reunidos, ya lo que le pidan Él va a hacerlo. Pues en el nombre de Dios, no dice el Señor Jesucristo que algunos irán a matar a otros en el nombre de Dios, pensando que hacen a Dios un favor. Y nosotros obligando a Dios a que me cuide mientras estoy durmiendo y que sane a mi mamá y la cure del cáncer, porque usted prometió que cuando uno estaba enfermo y le pedía con fe, Él iba a sanar, y te pedimos que tú la cures porque eres el médico de los médicos y cúrala. Y al final algunos dicen, si es tu voluntad. Algunos ni siquiera dicen si es tu voluntad, muy poquitos, algunos ancianos dicen, si es tu voluntad. Y estamos obligando a Dios. ¿Y quién es el que está hablando ahí? Eso se llama un monólogo. Cuando yo soy el que hablo y hablo y eso sí que si a mí me tapan la boca, le salen las palabras por los codos. Hablan hasta por los codos y hablan al Señor, y 1 hora, 2 horas, 3 horas orando y hágale y ore. ¿Y en qué momento permito yo que Dios me hable a mí? ¿Cuándo Dios me habla a mí? Qué bonito que el Espíritu Santo es capaz de conocer nuestro corazón y puede traducir esas oraciones mal hechas, y las traduce de tal manera que puedan ser presentables ante el Señor. ¿No decimos amén? El diálogo entre un amigo y nosotros tiene que ser: yo hablo o él habla, yo escucho y luego interpreto lo que dice y luego contesto, y luego es un diálogo, ¿verdad? Habla el uno, habla el otro, nos interrumpimos, hablamos entre los dos, ¿verdad? ¿Sí? Y nos comprendemos. Entonces, vengo a decirles hoy que la oración nuestra como humanos debe ser una sola vez al día. Y debe empezar
debe empezar en el momento en que yo abro los ojos en la mañana cuando me despierto. Y terminar en la noche. Y terminar cuando dormimos. Está sonando un celular, ¿verdad? Qué bueno, vea, esa es la distracción que tenemos en la oración. Lo puse nada más de ejemplo. La oración, el diálogo con Dios empieza cuando yo abro los ojos y el primer pensamiento que venía en la mente, ¿sabe cuál es? Me doy cuenta que estoy vivo. Dios me está hablando por medio del Espíritu Santo, diciéndome, estás vivo, no te has muerto, aún estás aquí. Y a veces uno está tan dormido que no sabe si está en el hotel o si está en la casa de uno. Y en algunos lugares, algunas veces pasa en algunas de las casas nuestras que alguien en la casa le da por cambiar la cara de la cama, y a veces la pone para el norte, otras veces para el sur, otras veces para el oriente, y a veces se despierta uno a la mitad de la noche y ¡pum! Se estrella contra la pared. No se acordó que la cama está. El Señor nos despierta en la mañana y lo primero que nos dice es: estás vivo porque aún respiras, puedes levantarte, es un nuevo día. El Señor te habla primero, pone a los pajaritos a cantar de tal manera que tú puedes escuchar y saber que tienes los oídos todavía buenos. El Señor Dios te está hablando. Y entonces ahora el Señor empezó el diálogo. Nuestro Dios ha empezado el diálogo. Él fue el que te dijo buenos días. Y ahora ¿qué decimos? Señor, gracias por este nuevo día. Y ahora el Espíritu Santo pone en ti que tú debes salir a ir a tal lugar ese día. Y entonces tú le dices: Señor, gracias por poner en mi corazón la impresión de que debo ir a tal lugar. Como tú me dijiste que fueras, yo ya sé que me vas a cuidar, me vas a proteger y todo. Gracias por la protección que me estás dando, porque la casa va a estar protegida, porque vas a ayudarnos, porque me has dicho que debo ir a hacer tal visita. Y entonces así, ahora al salir de la casa: Señor, como ya nos dijiste que debemos ir, muéstranos qué debo llevar, ¿verdad? Entonces es un constante diálogo. Cuando estoy cocinando, el Espíritu Santo pone en mí: bueno, hoy quiero que comas cebolla con ese coso verde con acelga o con lo que sea, ¿verdad? Porque si comes solamente azúcar con leche, pues vas a embotar la mente y no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces el Señor te pone lo que vas a cocinar y dice: Señor, gracias. Y mientras está picando ahí, ¿verdad?, las papas o la yuca o la cebolla o lo que sea, estás hablando con el Señor. Constante diálogo entre Dios y yo. Constante diálogo. Pero hay un problema, y es el siguiente: Dios nos habla no solamente por medio de las impresiones del Espíritu Santo en la mente, pero también nos habla por medio de su palabra. ¿De su palabra? ¿De qué? De su palabra. Y resulta que, vamos a suponer, hermano Carrillo, que yo tengo un problema hoy, ¿verdad? Y le oro al Señor: Señor, tengo esta circunstancia, esta situación. Y resulta que hay un versículo en la Sagrada Escritura que es perfecto y que el Señor puede utilizar para darme la respuesta al problema que estoy viviendo en ese momento. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se va a la mente y busca en qué parte está guardado ese versículo que yo leí hace como 20 años o hace solamente 2 horas o el mes pasado o el que lo leí hace 7 meses. El Espíritu Santo lo busca y enseguida lo trae aquí al frente para que lo tenga presente. El Señor está, por medio del Espíritu Santo, contestándome la oración. Tengo un problema, una circunstancia, necesito una respuesta del Señor en este momento, y el Señor, por medio del Espíritu Santo, busca el versículo que alguna vez yo leí, así sea una sola vez en mi vida, y me lo trae a la memoria. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no leemos la Biblia, nos la pasamos viendo Netflix. Y entonces, si yo no leo el versículo, el Espíritu Santo tiene menos vocabulario disponible para traer a mi memoria. ¿Estamos o no estamos? Este punto es crucial y es el más importante del sermón. Antes de irnos,
Si nosotros no leemos las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo no tendrá vocabulario para traer a nuestra atención, para mostrarnos en el momento que necesitemos ese texto que necesitamos. Dice el Espíritu, dice la Sagrada Escritura, que el Señor va a traer a nuestro recuerdo. Y vamos a leerlo, está en el libro de Juan. Vamos a leerlo, por favor. Juan 14:26. Juan 14:26. Juan 14:26. Mira lo que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os, ¿qué dice ahí? Recordará. Mira que en inglés dice, He will bring to our remembrance. En inglés está más bonito. Bring to our remembrance. En español dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Dónde encontramos nosotros? ¿Dónde encontramos nosotros a Jesús? En las Sagradas Escrituras. Todos los dichos que Él tiene. ¿Y quién es el que nos va a traer a la memoria en el momento que lo necesitemos? El Espíritu Santo. Así es como Dios nos está hablando durante la oración. Yo le digo algo al Señor y Él enseguida trae un versículo a mi memoria. Pues si yo no leo la Biblia primero, ¿cómo me puede hablar? Si yo no le he puesto el vocabulario que necesita encontrar para traerme a la memoria. ¿Estamos o no estamos? ¿Vamos a entender? Si usted se le olvida todo lo que dije hoy, si se olvida todo lo que he dicho, si se acuerda nada más de este pedacito, yo ya quedo contento. Es lo principal, lo más importante. El Espíritu Santo te habla a ti en tu mente. Es como Dios contesta las oraciones. Yo tengo que leerlo primero por la dirección del Espíritu Santo. Puede ser que dentro de 10 años el Espíritu Santo necesite traerme ese versículo para contestarme la oración. Para terminar, les cuento que mi madre se murió hace ya 1 año y medio, pero antes de morir ella me pidió que orara por ella, por su salud. Obviamente mi madre está enferma, tiene cáncer de estómago, está mal, pues ella me pide que ore por su salud, porque ya obviamente estoy orando por ella. Pero estamos orando, Señor, por favor, sana a mi madre, cura, pasa 1 año y no pasa nada y sigue peor, 1 año y medio y sigue igual y no mejora y las cosas empeoran. Seguimos orando y orando y orando y pidiéndole, Señor, tú has prometido y nada, no pasa nada. Algo está raro aquí, algo pasa. Estamos pidiendo por la sanidad, ella pide. Y en su mente ella tiene planes de que cuando el Señor la sane y obre el milagro, ella se va a levantar y me va a visitar en Nampa y va a ir a acompañar a mi hermana en el Amazonas y va a ir por todos lados y tiene planes como para 15 años más, llena de salud. Y sabemos que ella está empeorando y cada vez está mermando y mermando. Señor, y no escuchamos la respuesta del Señor en ninguna parte. Nada. Y un día llamé a un pastor amigo, le digo, pastor, estamos orando mañana, tarde y noche, como en 50 iglesias que conocen a mi mamá, un montón de pastores, todo el mundo hemos estado orando, llevamos 1 año y medio y sigue peor y no se mejora y está bien joven, apenas tiene 70 años, 72 creo, años de edad. Pero no recibimos respuesta, no escuchamos que el Señor nos está contestando. Y sale y me dice el pastor, ¿cómo fue que usted oró? ¿Cómo es que ora? Pidió la policía la voluntad de Él. El pastor me dice, ¿cómo ora? Yo quiero saber cómo ora. Y yo, pues, ¿cómo oro? Pues pidiéndole al Señor que no, pero yo quiero escuchar, ¿cómo? Es un pastor de la Asociación General, un pastor famoso, que yo le tengo mucho respeto, ¿verdad? ¿Usted quiere que yo le diga cómo yo oro? Sí, yo quiero escuchar cómo oro. Pues oramos de una vez si quiere y le demuestro cómo yo oro. Y me dijo, bueno, hágale. Ya saben qué nacionalidad es cuando dice, hágale. Y entonces vamos a orar. Querido Dios, que estás en el cielo,
Gracias por la vida que nos das, por la salud. Por esta hora te queremos pedir por la salud de mi madre. Si es tu voluntad, Señor, por favor, desciende como médico de los médicos y sánala, cúrala, Señor. Te pido que lo hagas. Y en el nombre del Señor Jesús, amén. Y terminé la oración y el pastor hizo pura poesía. Eso no es ninguna oración. Y me colgó el teléfono. ¿Y ahora qué voy a hacer? Colgó el teléfono. Le marqué de vuelta y me mandó un mensaje. Llámeme de vuelta cuando me diga que ya habló de verdad. Y yo quedé de 4 colores. Tenía rabia, pero al mismo tiempo estaba riéndome, pero al mismo tiempo tenía nervios, pero al mismo tiempo estaba cuestionándome. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pasó 1 año y medio más. Casi 1 año y medio más. Y un día le oro yo al Señor. Le digo yo, Señor, ¿cómo es posible? Tú prometiste. Y es que no puedo seguir porque me pongo a llorar. Tú prometiste que ibas a sanar, que ninguna enfermedad que mandaba a los egipcios nos iba a matar. Si hemos hecho todo bien, ¿por qué no contestas? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Te he visto hacer milagros enfrente de mis ojos y no apareces. ¿Dónde estás metido? Y en ese momento sentí la impresión del Espíritu Santo que me dijo: tu mamá ya vivió suficiente. Ya es hora que descanse. Su esposo ya murió, o sea, mi papá. Los hijos están bien lejos, viviendo en Estados Unidos, en el Amazonas, en otros lados, lejos. Y no tiene amigos, no tiene compañía, y ella ya vivió lo suficiente. Ella es mejor que descanse. Y entonces le digo yo al Señor: bueno, pero entonces dile eso a ella. Díselo. Ella me está pidiendo todos los días que ore por su salud. Y entonces, eso era en la noche, como a las 2 de la mañana. Bueno, yo me acosté a dormir. En la mañana, tempranito, me llama mi madre y me dice: mijito, ella me dice chinito, ¿verdad? Con los ojitos achonaditos así. Me dice: mi chinito. Ayer me habló Dios, esta madrugada me dijo: ¿sabes? El Señor me dijo que yo iba a escuchar unos himnos cantando, iba a quedar dormida y ya. Yo dije: wow, el Señor me habló. Me pida, perdón que yo estoy llorando, ¿verdad? Usualmente no lloro, ¿cierto, Marisa? Enseguida hablé con un primo que se llama Raúl. Y entonces le dije: vamos a hacer un culto de mi mamá esta noche, eso era un miércoles, un lunes, un martes. Vamos a hacer un culto en la casa y vamos a ungirla. Y llegaron él con su esposa, no sé con quién más, yo no estaba, ¿verdad? Yo estaba con el control remoto desde aquí, mi esposa estaba allá cuidando a mi madre. Y llegaron varios familiares a cantar y a orar. Y yo estaba mirando por la cámara. Zoom, por la cámara. Y entonces resulta que mi madre se acomodó y puso sus manos aquí como tapando el ombligo, ¿verdad? Pero dicen los católicos que uno se tapa el ombligo porque el alma no se le salga, ¿dicen? Y se acostó así y empezamos a cantar y ella empezó a sonreír y cada rato abría el ojo así, miraba a su mano y se... Pues nadie más ahí sabía lo que ella ya me había dicho, ¿verdad? Lo que habíamos hablado con Dios. Y ella se quedó dormida, pero seguía viva. Se acabó el culto, ¿verdad? Al otro día siguió dormida.
Y como si yo dormía, y como a las 10 de la mañana más o menos, con minutos para las 11, se durmió de verdad. Se durmió del todo. Y entonces yo dije, vea, cuando volqué mi corazón a hablar con Dios, derramando mi alma ante el Señor, es cuando escuché la respuesta del Señor. Pues muchas veces nosotros tenemos esas oraciones mecánicas que le repetimos al Señor no de manera espontánea, sino diciendo, no, usted se imagina, hermana Socho, nosotros pidiendo al Señor que bendiga la comida 3 veces al día por 365 días por 50 años. Eso se sabe de memoria la oración. Mi hermanito decía, la número 1 es para la comida, la número 2 es para salir de la casa, la número 3 es para acostarnos a dormir, la número 4 es para levantarnos. Y un día mi padre le decía, a ver, Carlos, ora por la comida. Señor, la número 1, amén. Se vuelven oraciones mecánicas, no espontáneas. Otro día, mi padre me pidió a mí el favor que hiciera la oración, y eso está en un libro que escribí sobre la oración. Hay una parte de atrás. Sale y dice mi padre, ore, y le digo yo, Señor, tú lo sabes todo, amén. Desde ese día, no olvido, ¿verdad? En Colombia se permite, aquí no, porque lo echan a la cárcel, pero en Colombia se da unos puertazos o unas nalgadas. ¿Sí me han escuchado? A mí me criaron así. A veces nosotros no hablamos con Dios. Creemos que estamos hablando con Dios, pero estamos hablando con nosotros mismos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mira esos dos que están orando allá. Allá está el doctor de la ley, el fariseo, está orando consigo mismo. Si ustedes no creen, leanlo en su Biblia, ahí dice, está orando consigo mismo. Ahí no dice que está orando con Dios, está orando consigo mismo, diciéndose a sí mismo, Señor, gracias porque no soy como aquellos que no saben qué días es que hay que guardar. Gracias porque tenemos la escuela sabática y sabemos cómo es todo. Gracias porque soy perfecto y los demás no. Él está hablando, orando consigo mismo. Pero el otro, el pecador, decía, Señor, no soy digno de nada. Si tienes misericordia, por favor, escúchame. Es mi invitación en esta tarde que nosotros cambiemos la forma como oramos y hagamos un diálogo con el Señor de todo el día. Si yo estoy hablando con el Señor desde que me levanto hasta que me acuesto, no me voy a ir a encerrar en el cuarto con llave a ver una película de porno, porque estoy hablando con Dios. ¿Sí o no? Pues no voy a hacer eso. Cuando llegue la tentación, ¿verdad? Diga una mujer vestida de egipcia, sí, aquí la clave es vestida de egipcia, ¿verdad? Viene una mujer vestida de egipcia y me dice, venga, acuéstese conmigo, y yo estoy hablando con Dios, ¿qué le voy a decir? Apártate de mí. Que estoy hablando con Dios todo el día, ¿verdad? Cuando voy conduciendo el vehículo y la luz de tráfico, ¿verdad? El semáforo cambió a verde y delante está una pobre viejecita que sigue parada y no anda, y yo ya voy tarde para la oficina. Si yo estoy hablando con Dios, ¿qué voy a hacer? Sacar la cabeza por el vidrio, ¿verdad? Y pintarle una paloma a la señora y decirle, muévase, oiga, ¿qué hace? ¿Verdad? Así es como, si estoy hablando con Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, Señor, ¿de qué me estás librando? Gracias porque me das la paciencia de esperar. Es un diálogo continuo con el Señor, un diálogo, hablando con el Señor a toda hora. A toda hora. Eso es como las conversaciones que tengo yo con mi esposa por esa aplicación que llaman WhatsApp. Empieza uno la conversación el lunes, sigue el miércoles, luego termina el jueves, después el domingo sigue, y es como una conversación larga que dura toda la semana. ¿O no les pasa así? Mensaje de texto. Si fuera una carta, como en aquellos días, ¿verdad? Que uno manda cartas, ¿verdad? Y empezaba, querida Melissa. Y empieza y después dice al final, con todo amor y cariño espero tu respuesta, con amor, y firma. Y luego espera uno, ¿verdad? 3 meses a que llegue la carta de vuelta. Y cuando uno esa era la primera red social que existió.
Yo recuerdo en los años mozos, aquellos cuando yo andaba por ahí de 15 años, participaba hermano Jordan en un concurso de juegos de ajedrez. Era un juego de ajedrez. Estoy hablando de los años 70, ¿verdad? Mandaba uno una carta por allá con alguien de Rumania, con otro de Hungría, con otro de Checoslovaquia, otro por allá de... ¿Qué se quieta ahí? Eso. Mandaba otra carta por allá a Rusia, a cualquier lado, a Argentina. Y uno jugaba como 5 partidas de ajedrez al mismo tiempo. Y uno mandaba la carta, bueno, estoy jugando la G2. Y luego le llegaba por la carta como a los 4 meses, le llegaba una carta que le decía, bueno, coloque la H1. Y ahí uno jugaba, duraba uno la partida de ajedrez fácilmente 5 años, una sola partida de ajedrez. Esa es la verdadera, ese era el inicio de las redes sociales. Con Dios nosotros deberíamos hablar a toda hora, todo momento. Las palpitaciones de mi corazón sean parte de lo que Dios me está hablando, entonces yo le respondo. Amén. Y que eso pase todos los días. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle al Señor, yo quiero hablar contigo todos los días a toda hora? ¿Quieren decirle al Señor? Les invito a que puestos en pie, no sé qué sigue. ¿Dónde está el anciano? ¿Sigue el himno o sigue la oración? Vamos a orar. Ok, hermanos, reclinemos el rostro y vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tus múltiples bondades, gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, gracias Señor porque nos permites estar con vida hoy, gracias porque nos has traído a tu iglesia en esta tarde, gracias Señor porque los directores de esta iglesia han permitido que podamos participar de un diálogo en esta hora, gracias Señor porque nos permites reconocer que sin ti no podemos llegar a salir adelante en nada. Y gracias Señor porque el Espíritu Santo está ahí para hablarnos y mostrarnos los versículos que necesitamos tener siempre en mente. Gracias Señor porque nos has prometido que vas a estar presente mientras leemos las Sagradas Escrituras. Y te pedimos en esta hora que nos ayudes Señor a desarrollar los hábitos de una comunicación contigo a toda hora, en todo momento y en todo lugar, de tal manera que podamos estar siempre conectados de tu mano. Gracias por el almuerzo que nos vas a proveer ahora. Te pedimos que lo bendigas y lo des a los que no lo tienen. En momentos de Jesús. Amén. Tomen asiento. Amén.